Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios, seguro que se la concederá, pues Dios da a todos generosamente y sin echarlo en cara, pero que lo pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, agitado por el viento y zarandeado de una u otra parte, que no piense recibir cosa alguna del Señor, un hombre así, irresoluto e inconstante en todos sus caminos. Santiago 1, del 5 al 7. Bienvenidos al episodio 389. Estamos en el día 20 de Immanuel Kant y la crítica de la razón pura. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en la segunda división de la lógica trascendental, la dialéctica trascendental, y hoy nos toca hablar de la introducción, que es de la de la ilusión trascendental, ¿no? En este sentido, vimos cómo Kant le responde a Leibniz, específicamente 4 puntos centrales de su pensamiento, que se resumen en que el idealismo con la razón y sin la experiencia no podemos tener un conocimiento de las cosas en sí mismas, ¿no? Porque Leibniz pensaba, cuando hablaba del nómeno, hablaba del fenómeno, o cuando hablaba del fenómeno pensaba que hablaba del nómeno, porque las mónadas eran un reflejo de aquello externo, todo el universo, pero ese todo el universo se reflejaba en lo interno. Entonces confundía según Kant, ¿no? Los fenómenos con los nómenos, las cosas en sí mismas. Y claro, Kant nos muestra el problema central, que la razón se engaña a sí misma, ¿no? Kant dice que la razón humana tiene la tendencia natural de sobrepasar sus límites. Quiere, por ejemplo, responder preguntas: ¿Dios existe? ¿El mundo tuvo inicio? ¿El alma es inmortal? Entonces, al hacerlo, la razón crea ilusiones y esto lleva a esta ilusión trascendental, ¿no? Y claramente estas preguntas se las hace la misma razón, pero no puede responder la misma razón. Y claramente esto lo aclara Kant, ¿no? Hay que tener claro esto, ¿no? Que la razón se hace preguntas que ella misma no puede responder. Pero bien, entonces vamos a leer la introducción de la segunda división de la lógica trascendental, la dialéctica trascendental, y vamos a analizarla también. Bien, más arriba hemos llamado a la dialéctica en general una lógica de la apariencia o la ilusión. Esto no significa que sea una doctrina de la verosimilitud, pues la verosimilitud es verdad, bien que conocida por fundamentos insuficientes, verdad cuyo conocimiento, por tanto, aunque defectuoso, no por eso es engañador. No debe pues estar separada de la parte analítica de la lógica, menos aún deben considerarse como términos idénticos fenómeno e ilusión, pues verdad o ilusión no hay en el objeto por cuanto es intuido, sino en el juicio sobre el mismo, por cuanto es pensado. Puede pues decirse justamente que los sentidos no yerran más, no porque siempre juzguen exactamente, sino porque no juzgan. Por eso la verdad como el error y por ende la ilusión como seducción a este último están solo en el juicio, es decir, en relación del objeto con nuestro entendimiento. Un conocimiento que concuerde completamente con las leyes del entendimiento, no hay error. En una representación de los sentidos no hay tampoco error, pues no contiene ningún juicio. Ninguna fuerza de la naturaleza puede apartarse por sí misma de sus propias leyes. Por eso en el entendimiento por sí solo, sin influjo de la otra causa, ni los sentidos por sí solos errarían. El primero porque cuando es activo según sus solas leyes, el efecto y el juicio debe necesariamente concordar con esas leyes. En la
concordancia con las leyes del entendimiento consiste empero en la forma de toda verdad. En los sentidos no hay juicio, ni verdad ni falso, mas como fuera de estas dos fuentes de conocimiento no tenemos ninguna, se sigue que el error es producido simplemente por el inadvertido influjo de la sensibilidad sobre el entendimiento, porque donde sucede que los fundamentos subjetivos del juicio se mezclan con los objetivos y hacen que estos se desvíen de su determinación, así como un cuerpo en un movimiento conservaría ciertamente por sí mismo la línea recta en una dirección, por si otra fuerza influye en él al mismo tiempo que en otra dirección. Ese movimiento se torna curvilíneo. Para distinguir entre acción propia del entendimiento y la fuerza que se inmiscuye, será pues necesario considerar el juicio erróneo como la diagonal de dos fuerzas que determinan el juicio en dos direcciones distintas y que, por decirlo así, encierran un ángulo. Y habrá que resolver ese efecto compuesto en los simples entendimientos y en la simple sensibilidad, cosa que en los juicios puros a priori debe hacerse por medio de la reflexión trascendental, por medio de la cual, como se ha mostrado, cada representación les asigna un lugar en la facultad de conocer que le corresponde y por ende queda destruido el influjo de estas en aquellas. Nuestro asunto no es aquí el de tratar de la ilusión empírica de la ilusión empírica que se produce en el uso empírico de las reglas de entendimiento, que por los demás son exactos, ilusión por la cual el juicio es seducido por el flujo de la imaginación, sino que hemos de tratar tan solo de la ilusión trascendental que penetra en principios, cuyo uso no es ni siquiera establecido en la experiencia, caso en el cual tendríamos al menos una piedra de toque de su exactitud, sino que nos conduce contra todos los avisos de la crítica, allende el uso empírico de las categorías, y nos entretiene con el espejismo de una amplificación del entendimiento puro. Vamos a llamar inmanentes los principios cuya aplicación se contiene del todo en los límites de la experiencia posible, y trascendentes los principios destinados a pasar por encima de sus límites. Entre estos últimos no cuento el uso trascendental o mal uso de las categorías, el cual es solo una falta del juicio, insuficientemente frenado por la crítica y no bastante atento a los límites del territorio en el cual tan solo se le permite moverse. El entendimiento puro solo considera trascendentes ciertos principios reales que nos piden que echemos abajo los cercados todos y pasemos a otro territorio completamente nuevo en donde ninguna demarcación es conocida. Por lo tanto, no es lo mismo trascendental que trascendente. Los principios del entendimiento puro expuestos más arriba solo deben tener un uso empírico y no trascendental, es decir, que exceda a los límites de la experiencia, y el principio empero que suprime sus limitaciones y aún nos ordena franquearlas se llama trascendente. El principio empero que suprime las limitaciones y aún nos ordena franquearlas se llama trascendente. Si nuestra crítica puede llegar a descubrir la ilusión de esos pretendidos principios, entonces esos principios del mero uso empírico podrían llamarse principios inmanentes del entendimiento puro por oposición a los otros. La ilusión lógica, que consiste en la mera imitación de la forma de la razón, que es la ilusión de los raciocinios falaces, se origina simplemente en una falta de atención a la regla lógica. Tan pronto pues como esta atención se agudiza sobre el caso presente, desaparece dicha ilusión por completo, pero en cambio la ilusión trascendental no cesa. Sin embargo, aún después de descubierta y de conocida claramente su vanidad por medio de la crítica trascendente, la causa de esto es que en nuestra razón, considerada subjetivamente como una facultad humana de conocer, hay reglas fundamentales y máximas de su uso que contienen la autoridad de principios objetivos. Por ende, sucede que la necesidad subjetiva de un cierto enlace de nuestros conceptos
para el entendimiento es tomada por una necesidad objetiva de la determinación de las cosas en sí mismas, y esta es una ilusión que no puede evitarse, como tampoco podemos evitar que la del mar nos parezca más alta en medio de su extensión que en la playa, porque allí la vemos a través de los rayos de luz más altos que aquí, como el astrónomo no puede evitar que la luna le parezca más grande a su salida, aun cuando no se deja engañar por esta ilusión. La dialéctica trascendental se contentará pues con descubrir la ilusión de los juicios trascendentales e impedir al mismo tiempo que esta ilusión engañe, pero que, como ilusión lógica, desaparezca y deje de ser ilusión. Esto nunca lo podrá conseguir, pues se trata de una ilusión natural e inevitable que descansa en los principios objetivos y los usa como objetivos. En cambio, la dialéctica lógica en la resolución de los sofismas solo tiene que ocuparse de una falta en la aplicación de los principios o de una ilusión artificiosa en la limitación de los mismos. Hay pues una dialéctica natural e inevitable de la razón pura, no una dialéctica en que por acaso se enredan los inexpertos por falta de conocimientos, o que un sofista entreteje para confusión de gentes razonables, sino una dialéctica que es irremediablemente inherente a la razón humana y que aún después de descubierto su espejismo no cesa, sin embargo, de engañar y de empujar a la razón sin descanso a momentos erróneos que necesitan de continuo ser remediados. Bien, entonces, como decía antes, ¿no? La razón se hace la pregunta, ¿Dios existe? Se hace la pregunta, ¿el alma es inmortal? Se hace la pregunta, ¿el mundo tuvo un inicio? Entonces caen ilusiones, ¿no? Porque esto le llama ilusión trascendental, ¿no? Y aquí hay un tipo de diferencias que hay que hacer. La ilusión trascendental se diferencia del error empírico, porque un error empírico es un error de juicio usado por los sentidos. Por ejemplo, un palo que parece doblado cuando lo metemos al agua es un tipo de ilusión óptica, ¿no? Claro, se puede evitar claramente un error empírico. Luego está la falacia lógica, donde por ejemplo todos los A son B, todos los C son B, luego todos los A son B. Claramente hay un tipo de error formal. Y claro, se puede evitar, ¿no? Un error en la forma de razonamiento, ¿no? Si A es B y B es C, A tiene que ser igual a C. No necesariamente, pero es una falacia lógica. Y luego está la ilusión trascendental, ¿no? Donde la razón cree que puede conocer lo que está más allá de la experiencia. El mundo, por ejemplo, en el mundo debe haber habido un comienzo en el tiempo, ¿no? Pero no podemos saber esto. Nosotros conocemos el Big Bang. No quiere decir que sea falso, sino quiere decir que es esta ilusión trascendental, ¿no? Que es natural preguntarnos esto, pero necesitamos entender que si no es algo que la experiencia misma nos diría, no podemos conocer, ¿no? Igual como diría los científicos los filósofos epistemólogos, no podemos estar 100% seguros de la teoría del Big Bang. Estamos un 99.9% de que ocurrió así, porque los cálculos que después se hacen corresponden a esa realidad. Pero este tipo de preguntas sobre Dios, sobre el inicio del mundo, sobre el alma inmortal, sin la experiencia no tenemos conocimiento verdadero, objetivo, ¿no? Eso es lo que dice acá. Sin esta experiencia no podemos tener este conocimiento, ¿no? Pero la experiencia, como vimos, deja un marco, un camino abierto para el desarrollo de una intuición intelectual, ¿no? Como dicen capítulos antes, ¿no? 2 episodios antes, ahí mencionaba, ¿no? Que no habíamos desarrollado esta intuición intelectual y por lo tanto no podíamos hablar de estas cosas, que necesitaríamos usar esa intuición intelectual para poder hablar de estas cosas, ¿no? Y claramente aquí hay puntos muy importantes, porque de dónde sale esta ilusión, ¿no? Porque tenemos esta ilusión de preguntarnos el origen del mundo, el origen de Dios, y
el origen del hombre, la inmortalidad, la idea de inmortalidad. Entonces Kant usa esta analogía de la razón como un cuerpo en movimiento, ¿no? Por sí sola va a seguir en una línea recta, sin juicio, juicios correctos, pero otra fuerza como la sensibilidad, la parte de buscar estas respuestas absolutas, le empuja, ¿no? Se va empujando poco a poco y el resultado es este movimiento curvilíneo, ¿no? Hay un movimiento curvilíneo como culebra. Entonces, y este movimiento curvilíneo es un juicio erróneo que es lo que es la parte diagonal entre estas dos fuerzas, ¿no? Hay una línea recta de juicios correctos, pero llega a estas preguntas, estas respuestas absolutas. La razón quiere respuestas absolutas, quiere conocer más, entonces son fuerzas, ¿no? Chocan con esta línea recta, pum, 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 y surge el movimiento curvilíneo, donde surge el juicio erróneo, ¿no? Que es como la diagonal entre dos fuerzas, ¿no? Pero lo interesante de esto es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? La causa es que confundimos esta necesidad subjetiva, como necesitamos pensar para entender el mundo, y lo confundimos con una necesidad objetiva. Las cosas son realmente en sí mismas, ¿no? Hay una causa que confundimos, confundimos la causa, ¿no? Hay una necesidad subjetiva, pero la hacemos pasar como objetiva, ¿no? Entonces, pero claro, la pregunta acá realmente sería, entonces, esta necesidad subjetiva, ¿de dónde surge, no? ¿De dónde surge que tengamos que preguntarnos por el origen del mundo, de Dios? Y claramente surge esta fuerza misteriosa, ¿no? Y claro, entonces hay que hacer esta diferencia entre trascendental y trascendente también, porque trascendental se refiere a las condiciones de posibilidad de nuestro conocimiento, el cómo conocemos, y el trascendental es eso, trascendente es lo que va más allá de toda experiencia posible. Es el territorio ilegítimo al que la razón intenta ir. Entonces la ilusión es trascendental porque nace de la propia estructura de nuestra razón, pero nos impulsa a hacer afirmaciones trascendentes. ¿Ves cómo se une lo trascendental y lo trascendente? Y claro, Kant termina diciendo que esto es inevitable, y esta idea es crucial porque Kant dice que la ilusión trascendental es como este espejismo, ¿no? El ejemplo que podemos tener es como el mar, ¿no? El mar siempre se verá más alto en el horizonte que en la orilla, debido a la refracción de la luz, ¿no? Un físico sabe que es una ilusión óptica, pero sus ojos siguen viéndolo así, ¿no? O también la luna, en el caso de la luna llena, cuando está brillante, siempre se verá más grande cerca del horizonte. Entonces un astrónomo no se deja engañar, pero la ilusión perceptual va a persistir, ¿no? Aunque tenga el conocimiento, siempre va a estar. Entonces así funciona la razón, diría acá, ¿no? Por su naturaleza siempre formula ideas trascendentes como alma, Dios, un mundo con totalidad, y nunca podremos dejar de tener estas ideas. Y claro, el objetivo de la dialéctica no es eliminarlas, ojo, sino que es que no nos engañen. Debemos usarlas como ideas regulativas, ¿no? Que van como guías para la investigación y no como conocimientos constitutivos o conocimientos descriptivos de la realidad. Bien, entonces, para resumir, la dialéctica trascendental no es esta lógica para ganar discusiones, ¿no? Como se considera la lógica, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, claramente, sino que es la parte crítica de la razón que se vuelve a sí misma, ¿no? Primero es descubrir las ilusiones naturales en las que cae la razón, después señalar sus límites hasta aquí puedes llegar, razón humana, no vayas más allá, porque solo hay espejismos, y luego es impedir que nos engañemos, ¿no? Construyendo así estructuras que podamos conocer, que podamos delimitar lo incognoscible, ¿no? Creyendo impedir que nos engañemos. Entonces Kant nos prepara para un viaje muy interesante en el territorio de esta metafísica tradicional, ¿no? Que nos advierte, vamos a ver por qué la razón cae en estos errores. O sea, no podremos
no podemos dejar de cometerlos, ¿no? Entonces, pero claro, está respondiendo a toda la tradición filosófica precedente, ¿no? Entonces, esto correspondiente a Kant, ¿no? Claro, pero Kant está diciendo, ¿no? Ya, vamos a entrar a esta metafísica tradicional, vamos a entrar a la metafísica, pero vamos a ver los errores y claramente no vamos a ser dogmáticos metafísicos que van a construir castillos en el aire, sino que vamos a analizar a profundidad, vamos a entrar en la metafísica tradicional, pero ya tenemos estos límites, tenemos esta dialéctica trascendental que nos va a permitir guiarnos. Y primero es descubrir las ilusiones naturales en las que caemos, señalar las limitaciones hasta dónde podemos llegar y luego impedir que nos engañemos a nosotros mismos, ¿no? Este es el papel de la dialéctica trascendental. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a hablar de la razón en general, ¿no? De la razón pura como asiento de la ilusión trascendental. Va a analizar a profundidad por qué sucede esto, ¿no? Que es muy interesante de todas formas. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuenta a todos, conozcas a sí mismos, tengan mucha fe, bendiciones y por favor sean felices. Hasta el día de mañana.